Transener, Transva. Electricidad para no electricistas. Transener y Transva son empresas transportistas dedicadas al transporte de electricidad. Transener es la empresa de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión. Transva es la empresa de distribución de energía eléctrica por distribución troncal de la provincia de Buenos Aires. En el presente video intentaremos explicar algunos conceptos básicos de la electricidad desde su definición y características hasta cómo se genera y las distintas formas de medición. El ciclo de la electricidad. El ciclo de la energía eléctrica comienza en las centrales generadoras. De allí la electricidad es enviada a las estaciones transformadoras, desde donde se transporta a través de las redes de alta, media y baja tensión hacia las fábricas, las ciudades y los hogares para su consumo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico y no es ni un sólido, ni un líquido, ni un gas. La electricidad es un movimiento de partículas subatómicas llamadas electrones. El átomo es la unidad más pequeña de materia. Está formado por un núcleo compuesto de neutrones, que son neutros, y protones, que tienen cargas positivas, y a cuyo alrededor orbitan los electrones, que poseen cargas negativas. El electrón es movido por una fuerza de atracción o repulsión entre cargas debido a la interacción con campos eléctricos y magnéticos. El campo eléctrico se produce por una o varias cargas eléctricas situadas en un punto. Estos campos se originan en las fuerzas de atracción existentes entre las cargas eléctricas de signos opuestos y de repulsión entre cargas homólogas. El campo magnético se produce por el movimiento de los electrones. Es imperceptible para nuestros sentidos y se define como la agitación que produce un campo eléctrico a la región que lo envuelve. Generación de la electricidad. El principio del generador es simple. Cada vez que un conductor se mueve cerca del extremo de un imán, se origina en él una diferencia de tensión eléctrica, voltaje. Cuando un conductor se mueve en un campo magnético, nace entre sus extremos una diferencia de presión eléctrica. Si conectamos ese conductor a un circuito, circulará en él una corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente? La corriente es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, moviéndose siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, FEM. La corriente eléctrica se mide en amperios. Representa el número de cargas por segundo que pasan por un punto de un material conductor. Hay dos tipos de corrientes: la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua circula siempre en un solo sentido, del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz FEM. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y dínamos. La corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria y es también la que consumimos en nuestros hogares. La corriente alterna de uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 o 60 veces por segundo, según el país de que se trate. Estos cambios se miden en una unidad conocida como Hertz. Un Hertz representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. De esta forma, 2 Hertz son 2 sucesos, ciclos por segundo. En Argentina, la corriente eléctrica tiene 50 Hz, mientras que en Brasil es de 60 Hz. Esto se conoce como frecuencia de la corriente alterna. Voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje, tensión o diferencia de potencial, es la capacidad que tiene una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz FEM de proveer el movimiento de las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. Este movimiento de las cargas eléctricas por el circuito se establece a partir del polo negativo de la fuente de FEM hasta el polo positivo de la propia fuente.
El voltaje se mide con un instrumento de medición llamado voltímetro. Los voltajes bajos o de baja tensión se miden en volt y se representa con la letra V. Los voltajes medios y altos o de alta tensión se miden en kilovolt y se representa con las iniciales kV. Para las mediciones de tensión en alta tensión, se utilizan equipos de medición especialmente diseñados para ello. Esta es una breve tabla con los valores de tensión normalizados en nuestro país. Potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia sería los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia se representa con la letra P y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en vatios, watts. El dispositivo utilizado para su medición se denomina vatímetro. Tipos de potencia. ¿Cuántos tipos de potencias hay? En todo circuito eléctrico, para el funcionamiento de los diferentes equipos y máquinas, se encuentran presentes las siguientes potencias: potencia aparente, potencia reactiva, potencia activa. Potencia aparente, conocida también como potencia total, es la suma vectorial de las potencias activa y reactiva, es decir, entre la potencia que un circuito disipa y se transforma en calor y o trabajo, y la potencia que dicho circuito pierde en forma de campos eléctricos y magnéticos. La potencia aparente se representa con la letra S y su unidad de medida es en voltamperios, VA. Potencia reactiva es la que intercambian los campos magnéticos rotantes de los motores o balastros de iluminación con la red eléctrica sin significar un consumo de potencia útil o activa. Si bien no es potencia consumida por parte de los usuarios, las empresas distribuidoras o transportistas de electricidad deben controlar este valor de potencia para que sus equipos no se sobreexijan. La unidad de medida de la potencia reactiva es voltamperios reactivos, VAR. Potencia activa es la potencia realmente consumida por el cliente y por lo tanto paga por su uso. Es la que los dispositivos eléctricos convierten en energía como la mecánica, lumínica, térmica, química, etc. Su unidad de medida es en vatios, W. No obstante, es habitual observar en las facturas de la empresa distribuidora el consumo de nuestros hogares en kilovatios, kW. Valores típicos de consumo en kilovatios. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad. Por geometría se entiende a la longitud y el área del objeto, mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. Así, de acuerdo con la resistencia que presentan al paso de la corriente eléctrica, los materiales se clasifican como aislantes, aquellos que presentan una alta resistencia y no dejan pasar la corriente. Conductores son los que presentan poca resistencia al paso de la carga eléctrica. Semiconductores son los que se comportan como conductores o aislantes dependiendo de diversos factores, como la temperatura, el campo electromagnético o la presión. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohm. Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un medidor de resistencia, ómetro. En este video hemos visto qué es la electricidad, cómo se genera y algunas de sus características principales como la corriente, el voltaje, la potencia, la resistencia.
En capítulos sucesivos desarrollaremos algunos de estos temas en mayor profundidad, junto con algunas otras características de la electricidad y su ciclo. Transener Transva, líderes en transporte de energía de alta tensión, uniendo al país con energía. Agradecemos a la Gerencia de Ingeniería por la confección de este video. Coordinación, Dirección de Recursos Humanos.